20 y tantos años. La pena de este partido es que está lesionado Stacey Osmond, una de las estrellas de Nevada Las Vegas, sí señor, porque estaba junto a Greg Anthony, junto a Anderson Hunt, que hablaremos de él, junto a Larry Johnson sobre todo, que este era su primer año en Nevada Las Vegas, puesto que venía de un Junior College, era de los jugadores más destacados de Junior College. Y por parte de Louisiana State, al margen de Shaquille O'Neal, que es ese número 33 que vemos en el salto inicial junto a David Butler, vamos a ver, la estrella verdaderamente es este señor que lleva el balón, Chris Jackson. Y luego saldrá del banquillo otro jugador que aún no vamos a decir. También hablaremos, sí señor. Pero de momento, es que sepan, Shaquille O'Neal, jugador freshman de primer año, con unas condiciones físicas extraordinarias. Veremos con qué calidad baloncestística a lo largo de la retransmisión. Vamos con los 5 iniciales. Nevada Las Vegas, de rojo, juega con Larry Johnson, número 4, el mejor del equipo, la estrella. David Butler con el doble 0, Barry Young el 33, el 12 Anderson Hunt y el 50 Greg Anthony. En Louisiana State tenemos con el 10 a Morris Williamson, 32 Harold Boudreaux, 33 Shaquille O'Neal, 35 Chris Jackson, que luego se cambió de nombre, ya hablaremos también de ello, sí, y fue mucho más conocido. Y con el 44 tenemos a Wayne Sims. Sí, yo creo que fue mucho más conocido por Chris Jackson. Lo de Mahmoud Abdul-Rauf luego, bueno, estuvo muy bien, pero que realmente el conocido era Chris Jackson. Bueno, ahí veíamos a Anderson Hunt y aquí Jerry Tarkanian, el entrenador de Nevada Las Vegas, que por fin ya le limpiaron de cualquier tipo de sanciones, ya después de 13 años investigándole irregularidades. Y de juicios, al final, de juicios, no descubrieron nada. Ese es Shaquille... No, perdón, es Boudreaux. Y no le consiguieron descubrir nada y ya por fin podía respirar tranquilo el tiburón Tarkanian. Hablaremos largo y tendido de Tarkanian, de algunos de sus jugadores. Tenemos muchas historias que contar en este partido. Hay que situar, Antonio, el año 90. Ese año, bueno, este partido no es el torneo final, es un torneo normal de la liga. Este es partido de liga regular. Entre otras cosas, nos gustará el tapón ilegal de Shaquille O'Neal. Podrán o tendrán ocasión de ver, porque habrá aficionados que no han tenido nunca ocasión de verlo, un partido de liga regular, lo que es en la cancha de una universidad. Nosotros cuando emitimos el torneo final son canchas neutrales en las que hay muchas aficiones o aficionados de ambos equipos, pero no tiene nada que ver con esto. Esto se vive de otra manera. En la cancha, este es el Pete Maravich. El estadio Pete Maravich es otra historia y ya hemos visto el primer triple y cómo se celebra de Chris Jackson. Bueno, este año, Antonio, hay que recordarlo, Nevada Las Vegas fue el campeón de la universidad, de la liga. Este equipo de rojo eran los mejores. Ahí vemos el segundo esfuerzo, Larry Johnson. Larry Johnson con el número 4 enfrente, Shaquille O'Neal con el 33. Dos hombres que han sido estrellas en la NBA, igual que Chris Jackson, Abdul-Rauf. Esto era para que se sitúen enero del año 90. Miren, Greg Anthony, base, este era su tercer año. Greg Anthony, ahora actualmente comentarista para la televisión estadounidense, una de las cadenas nacionales más prestigiosas, y Jerry Tarkanian, pues que era uno de los entrenadores con más éxitos deportivos al margen de escándalos o posibles escándalos de todo el baloncesto universitario a lo largo de su historia. Sí, y uno de los entrenadores además más carismáticos, y sus jugadores, algunos de sus jugadores se puede decir que lo adoraban a Jerry Tarkanian. A mí me han contado Jus Cortés en persona que era un ser humano extraordinario, un señor con un carácter extraordinario, afable, muy amable, y bueno, sacaba un rendimiento impresionante de impresionantes jugadores que también tenía. Sí, además, Antonio, jugadores, muchos de ellos con muchos problemas. Sí. Después, en sus años, ya cuando fueron creciendo, muchos problemas con drogas, problemas con la justicia. Pero, bueno, en fin, algo que aquí en la ciudad del pecado, ¿no? En Sin City, en Las Vegas, era propicio, la verdad. Pero aquí en sus años universitarios, estos jugadores lo daban todo por Tarkanian, lo daban todo por la Universidad de Nevada, Las Vegas. Y eso les llevó después al título. Pasos ahí, pero fíjate cómo corren los tiros. Vamos a ver un ritmo trepidante de encuentro. Nevada Las Vegas le gustaba correr mucho. Vuelvo a repetir, la pena es que no estaba Stacey Osmond, que ese sí que era una auténtica bala en contragolpes. Pero el equipo de Louisiana State sí que era un tempo bastante rápido de partido que le gustaba jugar, porque lo imponía este señor que lleva el balón, Chris Jackson, hombre de segundo año. Bueno, el primer año de Chris Jackson fue de locos, que también hablaremos de él. Vamos a ver este contragolpe. Fíjate, el mate de Anderson Hunt. 1.86 y fíjate cómo saltaba Anderson Hunt. Unas condiciones físicas extraordinarias, cómo se perdió este chico. Luego también hablaremos de él, para el lamento de Jerry Tarkanian. Efectivamente, Anderson Hunt, Antonio, que fue el MVP en la final, que ganó unos meses más tarde Nevada Las Vegas por 30 puntos a Duke. Fue una auténtica barrida, y este Anderson Hunt anotó triples en contragolpe de todos los colores, las anotó.
Y bueno, decíamos de este señor, Jerry Tarkanian, que era, a ver si tenemos ocasión, que era problemático. Este tampoco lo era menos, Dale Brown, también muy problemático, sobre todo por declaraciones que tenía y con jugadores pues también con problemas que tuvieron posteriormente. Sí, a ver si también tenemos oportunidad de ver alguno de los tics de Tarkanian, eso de morder toallas. Toallas que calentaba, fíjense qué mecánica, qué sencillez, qué bonito. Anderson Hall lanzando de 3 en contragolpe, y fíjense el marcador que acaba de empezar el encuentro, 11-7. Le mantenían las toallas calientes con vapor y él las mordía, era un rito que tenía Jerry Tarkanian, el tiburón. Sale otro contragolpe de Nevada, Las Vegas, que no termina en canasta. Shaquille. El rebote para Shaquille O'Neal, que ya imponía su ley. Vamos a ver a Chris Jackson. Esta vez no pudo conseguir la canasta. Para que se hagan una idea de la importancia de Chris Jackson en este equipo, decir que este David Butler, que estuvo muy poquito tiempo, pero estuvo en Huesca, era el pívot titular, fue el único jugador que causó baja del equipo, o sea, de los importantes, claro, junto quizá un reserva, Moses Scarry, de este equipo, que quedó campeón en el año 90. De cara al año 91 le sustituyó un pívot, George Ackles, que luego estuvo en Orense, la 91-92, y este David Butler fue el único que dejó porque el bloque se mantuvo a la siguiente temporada. Chris Jackson, este señor de freshman, debutó anotando 53 puntos. De verdad, no se había visto nada semejante en mucho tiempo, bueno, pues desde Pistol Pete Maravich en este equipo de Louisiana State, francamente. Luego anotó 40 y tantos puntos varios partidos. Y era un jugador extraordinario que tenía un problema físico que se llama el síndrome de Tourette. Y que era un problema del sistema nervioso. Creo recordar que le hacía pues tener, digamos que latigazos con el brazo de forma inconsciente, justo, de forma incontrolada, o movimientos con la cabeza extraños. Bueno, decía algún compañero que compartía habitación con él, y cuando las camas estaban juntas, dice su compañero de habitación que a veces se tenía que apartar porque recibía verdaderas bofetadas durmiendo por la noche de Chris Jackson. Y tenía ese problema, pues bueno, que con él supo vivir muy bien. Y este año ha estado Chris Jackson en el Aris Salónica, incluso. Sí. O está, creo, en el Aris Salónica. De hecho, Chris Jackson, bueno, Abdul Rauf, gran jugador, un gran anotador. Se quedó a apenas un tiro libre de conseguir el mejor récord de la historia de la NBA en una temporada en porcentaje de tiros libres. Sí, en el año 93-94 consiguió, bueno, solo falló 10 tiros libres con un 95,6% y se quedó a una décima del récord absoluto que posee Calvin Murphy con 95,8%. Es verdad, sí, que era un excelente anotador de tiros libres. Y bueno, pues aquí vemos la cancha de Louisiana State siempre tendrá un color y algo especial porque es de las canchas más calientes de la Southeastern. Este no es un partido de equipos de la misma conferencia porque el equipo de Nevada Las Vegas pertenece a la conferencia Mountain West, no tiene nada que ver, es una mucho más floja que la Southeastern, de donde es Louisiana State, pero este era un partido programado porque era de los uno de los dos mejores equipos de la nación, aunque luego Louisiana State cayó en segunda ronda. Efectivamente, hay que recordar también que este equipo de Nevada Las Vegas, que ganó este año, en el 90, la Liga, fue el campeón de la NCAA, al año siguiente llegó a la Final Four sin perder ni un solo partido durante todo el curso y al final cayó con Duke en las semifinales. Es cierto que ahí es donde hubo también rumores, pero estaban imbatidos. Bueno, totalmente, de los partidos más impresionantes que haya tenido ocasión de ver en el baloncesto universitario. Impresionante que el partido en el Hoosier Dome de Indianápolis. Sí, porque este año, ya lo hemos comentado, en la final de la NCAA, Nevada Las Vegas arrasó a Duke por 30 puntos, le ganó, y al año siguiente se vengó. Pero de verdad, se vengó. Duke, por solo 2 puntos ganó, en un partido increíble. Increíble, ahí fue, por 5 faltas sustituyeron a falta de 3-4 minutos a Greg Anthony, estuvieron totalmente perdidos, y Anderson Hunt, ese fue quizá el problema, no supo dirigir al equipo, no era un base, era un gran tirador, pero no era un base. Y por eso perdieron aquella final en los últimos minutos. Estuvieron sin anotar mucho tiempo en los últimos minutos. Pero bueno, ya hemos visto un buen pase interior a Larry Johnson. Y era robo de balón nuevamente de Anderson Hunt y canasta. Este equipo era de los más atléticos. Fíjense, Larry Johnson, antes de sus problemas con la espalda, era un jugador extraordinario. Sí, un prodigio físico, era puro acero. Sí. Fue el mejor jugador de los Junior College, de esas pequeñas universidades que dan diplomatura, son solamente 2 años y luego dan paso a otra universidad más grande, en las que ahí los requisitos académicos son inferiores, claro. Y pues aquí tenía incluso fama Larry Johnson de ladrón de algunas cosas, sobre todo de bicicletas, fíjate, pero lanzaba hasta triple Larry Johnson. Y había un cartel, no recuerdo en qué universidad, que en el pabellón, a carteles de los aficionados, escribiendo Larry, ¿dónde está mi bicicleta? O sea, se metían mucho con este equipo, pero no había manera de minar la moral
a estos jugadores que perdieron algunos partidos, Nevada Las Vegas este año, pero que sí que, bueno, que campeonaron y de qué manera, Fue impresionante. En este momento ganaba Nevada Las Vegas por 10 puntos, 21-11. Fíjate cómo protege, cómo mantiene la posición con el codo ante Sims. Mira, Shaquille O'Neal aquí se le ve. Mira, y ahora, de la otra manera, si no es de unas de otra, aquí Shaquille O'Neal quizá pecada de pardillo. Es que eran 18 añitos los que tenía. Hay una anécdota muy curiosa de Shaquille O'Neal, que él, como todos ya sabemos, él es hijo de militar y él estuvo varios años en una base militar en Alemania. Dale Brown, el entrenador de Louisiana State por aquel entonces, pues fue a hacer una visita a esa base militar y se encontró a Shaquille O'Neal. Bueno, este es el otro del que ahora hablaremos. Fue a visitar aquella base militar y cuando se lo encontró, le dijo, bueno, cuando vio un jugador tan enorme, o un chico tan enorme que jugaba baloncesto, le prometió de todo, que por favor vente a la Universidad de Louisiana State. Realmente lo convenció y le dijo, mira, el año que viene de verdad ya puedes venir sin problema, lo que quieras, porque vas a triunfar desde el año que viene. Y Shaquille O'Neal se le quedaba mirando con la enormidad que él tenía y decía, no, perdone, coach, pero es que yo tengo 14 años. O sea, realmente era ya un físico con 14 años impresionante, como el número 53 que ha entrado también a cancha. Vamos a hablar de ese 53, Antonio. Sí, señor. Stanley Roberts, le está marcando Larry Johnson ahora. Ahí este está. Señor que recibe el balón. Lo recordarán en el Real Madrid la temporada 90-91 y avatares en la NBA infinitos. Bueno, Stanley Roberts, que dejó, o sea, solo estuvo este año en la Universidad de Louisiana State, tuvo malas notas, estaba luego ya el draft cerrado, no pudo continuar en la universidad y decidió irse al Real Madrid. Y en el Real Madrid estuvo solo una temporada. $900.000 de la época le pagó el Real Madrid. Y yo, de verdad, Antonio, recuerdo a Stanley Roberts, le recuerdo, vamos, como una auténtica bestia. Yo recuerdo que, en fin, Stanley Roberts me encantaba como jugador. Solo estuvo un año, era muy joven cuando llegó. Sí, es que tenía 20 añitos. Le faltaba todavía mucho por aprender, mucho por pulir. Pero vamos, era un auténtico portento de la naturaleza, un taponador excepcional. Sí. Bueno, y bueno, luego hablaremos un poco de su carrera, porque luego fue, como suele decirse el tópico, un muñeco roto. Un hombre que se pulió $32 millones en 10 años, eso lo dice todo. De momento vamos a hacer niños al juego en estos minutos porque van 24-11, gana Nevada Las Vegas, que está dominando en todas las facetas, en rebote, en lanzamiento exterior. Hemos visto el segundo triple, fantástico, de Anderson Hunt. En todas las facetas, pero vamos a ver ahora una reacción de Louisiana State liderada por su estrella, que a mí de verdad, la primera vez que tuve ocasión de verlo es que me quedé boquiabierto de la facilidad que tenía Chris Jackson de anotar. Y esto va a suceder en los próximos minutos. Bernal Singleton lanzando tiros libres. Como tú bien decías también de Stanley Roberts, Singleton, Boudreau creo que también, eran jugadores que tenían problemas académicos, muchos problemas académicos, por eso decían de Dale Brown que un poco era problemático porque un poco le da igual las notas. Entonces, lo que había por aquel entonces, que era la proposición 48, que era algo así, como que tienes que sacar una especie como de puntos o unas notas mínimas a las que no llegaban y por eso tenían que ser suspendidos, o a veces algunos estaban en límite y dicen que incluso les ayudaban para poder sacar esas notas, y de estos tenían muchos problemas varios jugadores de este equipo Louisiana State, que fue una buena jornada en la temporada 88-89 de buenos freshman liderados, vuelvo a repetir, por Chris Jackson. Qué circulación de balón rompiendo la zona, qué pena que ese pase fuera demasiado duro, demasiado rápido para que lo cogiera Larry Johnson. Vamos a ver cómo reacciona la Universidad de Luisiana. Nuevo contragolpe. Las posesiones muy cortas. Fíjate que de Nevada Las Vegas. Era un tirador anotador insaciable, tirador excepcional Anderson Hunt. 13-27. Gana Nevada Las Vegas. Y el pabellón en silencio. También una gran defensa solían aplicar los equipos de Tarkanian. Luis Williamson no pudo conseguir la canasta y la falta de Stanley Roberts. Sí, ahí está, el plano corto. Ahí lo tenemos, sí señor. Están los dos en cancha. ¿Se acuerdan de Stanley Roberts? Stanley Roberts y Shaquille O'Neal ahora en cancha, sí señor. Stanley Roberts, que de niño él se crió prácticamente en un tráiler, en un de estos enormes que hay en Estados Unidos, que su padre, que luego les abandonó, pues tenía, y les dejó de hecho, y ahí vivió con su madre en un tráiler hasta que ya empezó a despuntar con el baloncesto. Pero era ya desde tiempos de la universidad, es que era demasiado buen tío, dicen, y demasiado tonto a veces, demasiado ignorante, porque él era el típico chaval muy sociable, muy divertido, muy ligón incluso, pero era tan tontorrón que
le utilizaban sus compañeros para ligar a las chicas para luego para las fiestas y luego lo mandaban a paseo. Las chicas luego se quedaban los compañeros con él. Con ellas, vaya. Era así, era así. Y luego, desgraciadamente, se rodeó de malas compañías. Siempre se rodeó de malas compañías. Siempre, y con dinero más. Sí. En la NBA. Y ahí empezó a dilapidar toda su fortuna y su carrera. Además tuvo muchos problemas con las lesiones, no se cuidaba. Una pena, desde luego, la carrera, lo que podría haber sido Stanley Roberts. Fíjate, la zona... Es que otra de las cosas a nivel táctico, qué facilidad para saber leer defensas tenían antes, qué facilidad para saber romper. Ahora falla David Butler, pero la facilidad para romper zonas, fíjate Chris Jackson. Qué canasta. Jackson. Impresionante. Dick Vitale, que era el comentarista de este partido, realmente alucinaba y lo comparaba con Isaiah Thomas. Fíjate qué poderío, Shaquille O'Neal al rebote. Luego contragolpe y otra canasta más. Y el pabellón pues se vuelve loco ante esta reacción de Louisiana State. Qué buena canasta ahí ahora mismo del número 10 Morris Williamson, otro de segundo año. Y esto, fíjate, el pabellón que además es muy antiguo. Boudreau era otro de los hombres también de segundo año importantes. Este de paisano es Mike Hansen, por cierto. Estaba de paisano el hombre de la chaqueta. Mike Hansen estaba en este equipo, llevaba 2 años ya en este equipo. 2 o 3 años, creo que era el tercero. Lo que ocurre que, claro, ante la llegada de Chris Jackson, pues el hombre rascó ya poca bola. Pero este hombre que era su titular, ahí vemos eso, el pequeño tic que hemos visto a Chris Jackson. Claro, él sabía que ante Chris Jackson no tenía nada que hacer y era un buen base de reservas. Así que aquí la pena es que estaba lesionado Mike Hansen. Bueno, pues un nuevo ataque de Las Vegas contra la zona 2-3 de Louisiana State. Vice, que era un tirador puro, tal cual. ¿No? Fíjate, este sí que tenía cuerpo de niño, Vice. Pero bueno, sí que era un tirador que utilizaba en ocasiones y a veces incluso jugando de titular Jerry Tarkanian. Aquí tenían, Antonio, Louisiana State auténticas torres gemelas. Totalmente, es que claro. Y dicen que los 1 contra 1 por este tiempo, quien le ganaba era Stanley Roberts a Shaquille O'Neal. Sí, Shaquille O'Neal comentaba que él había aprendido muchísimo de Stanley Roberts. Mucho. Juego de pies, movimiento de pies, muchísimo. Porque tenía una clase innata Stanley Roberts. Fíjate que triple de Chris Jackson. Pues acercándose Louisiana State, el griterío del pabellón. Un nuevo triple y esta vez ahora sí, de Vice. Lanzamiento de Vice. Y ahora la respuesta de Louisiana State. Lleva 15 puntos en este momento. Chris Jackson ya. Claro, es normal. Con estas dos torres, defensa zonal. Y para, aún así, Moses Scarry anotó canasta. Moses Scarry tuvo un hermano más famoso que ya estaba en la NBA por aquel entonces, Kerry Scarry. Bueno, no, ya no estaba en la NBA. Este año estaba jugando en Granollers. O sí, este año fue, creo que fue este año. Kerry Scarry, un buen alero que tuvieron los Jazz. Y este Moses Scarry era el hombre intenso saliendo del banquillo. Buen robo de balón ahora de Larry Johnson. Después de un error en el pase de Shaquille O'Neal. Bueno, el partido ya estaba roto. En el balón interior. Muy complicado entrar ahí en esa zona con esos dos gigantes. Bogdanovic, que falló el lanzamiento de 3. Y lo han perdido por Shaquille. Invitado pasos. Bueno, fíjense qué aspecto tenía Shaquille O'Neal. Este Dale Brown, por cierto, también otra historia. Un poco para recaudar fondos de cara a, sobre todo, asociaciones benéficas. Siempre lo que saque de televisión, pues nada más. Organiza un partido gratis para cualquier aficionado que vaya al pabellón, y además suele organizar en estadios de fútbol, y creo que el mayor récord de asistencia a un partido de NCAA está en este tipo de partidos, con algo así como 80 y tantos mil o 90.000 espectadores, porque son estadios de fútbol que están absolutamente abarrotados. Para poder ver, claro, la entrada es gratis, para poder ver, suele ser organizar un partido, un buen partido. Este creo que del récord fue con Michigan State, quiero recordar. No recuerdo en qué estadio era, pero me imagino que cercano a Louisiana, en New Orleans posiblemente. Bueno, New Orleans está Mississippi, cerca, relativamente cerca. New Orleans, que está Louisiana o en Mississippi, no, Louisiana, pues ahí en el estadio de fútbol de New Orleans.
el que se llama actualmente, lo que era el Superdome antes, que ahora se llama Edward Jones Dome. Stanley Roberts. Ahí estamos, la canastita en suspensión. Buena canasta, Stanley Roberts. Ese tirito que tenía Roberts, que no tenía Shaquille O'Neal en sus comienzos. No, para nada, para nada. Falló. Estaba Larry Johnson. Qué buena canasta, aguantando a Shaquille O'Neal. Larry Johnson, que daban que medía 1.202 o 2.03 aquí en Liga Universitaria. El día del draft, cuando le tallaron, se dieron cuenta que medía 1.96. Lo que ocurre que tampoco les importó mucho a los Hornets, que lo eligieron como número 1 del draft. Dale Brown tenía declaraciones, este entrenador de Louisiana State, de realmente controvertidas, porque él decía que se quejaba mucho del hecho de que los universitarios, ya por aquel entonces, que no cobraban ni un solo duro, que no cobraban dinero, que es todo para las sacas de la universidad, y que él entendía mucho el salto luego a profesionales. Y es que él decía textualmente que hoy día existen los esclavos y los campos de algodón están en canchas de baloncesto para estos chicos. O sea, eso de verdad levantaban pollas por aquel entonces, y en cualquier época. El baloncesto universitario, qué buen triple de Williamson. Sí. Ya son 5 puntos tan solo de ventaja para Nevada Las Vegas. Moviendo por el exterior. Larry Johnson indicando a sus compañeros lo que tienen que hacer. Ahí recibe el propio Johnson. Rápidamente el balón. Qué pareja con David Butler. Sí, para Butler. Excepcional. Butler aquel año promediaba casi 16 puntos y 8 rebotes por partido. Sí, era un pivo que se anotaba. Lo que pasa que, era eminentemente defensivo, y cuando vino aquí a España, vino a Huesca, era un pivo defensivo. Luego se buscó en Italia, creo que las Habas. Fíjate, Chris Jackson, finta, qué facilidad para anotar tenía. Una vez más cerca, Louisiana State. El triple que no entró. Vice. La falta de Larry Johnson. Las instrucciones de Tarkanian. Un hombre que Antonio recibió un homenaje muy merecido en el año 2005, cuando cambiaron el nombre del Thomas Mack Center. Sí. Le pusieron el nombre del entrenador, Tarkanian Center, como homenaje al entrenador que más ha hecho por la Universidad de Nevada, Las Vegas. Sí. Ya cosechó muy buenos éxitos en los 70, a principios de los 70, con la universidad. ¡Qué canastón! Impresionante de Williamson. Pues ya hizo muy buen papel a finales de los 60 y principios de los 70 con Long Beach State, al que hizo ya grande, y luego Nevada Las Vegas ya le llevó una Final Four en el año 77. En el Omni de Atlanta jugaron aquella Final Four y cayeron eliminados frente a North Carolina, creo recordar, en semifinales. Mira Chris Jackson, ahí va, se levanta, adentro. Qué facilidad para anotar tenía Chris Jackson. Impresionante la capacidad anotadora de este chico, que está totalmente lanzado. Qué exhibición. Y esto lo hacía, pero muy a menudo, ¿con qué otro jugador había? Con Hank Gathers, por cierto. Se peleaban los dos por ser los máximos anotadores de la nación. Hank Gathers, que por desgracia luego no acabó esa temporada. Sí. Es que hasta esa ha anotado Chris Jackson, Es que qué facilidad tenía para jugar a baloncesto. Chris Jackson, que le costó al principio jugar a baloncesto, puesto que su madre no estaba para nada de acuerdo que jugara, pero y no iba a verle hasta que ya por fin, con el apoyo de Dale Brown, que ya iba a ver a la madre de Chris Jackson. Oye, que de verdad apoya a tu hijo, que tu hijo es una auténtica maravilla. Cuando empezó ya el bombo que tuvo a nivel nacional Chris Jackson, fíjate, otra vez, ahí va. Se levanta adentro. Impresionante. Es que esto es Drazen Petrovic en estado puro. Exactamente lo mismo, Antonio. Me recuerda al mejor Petrovic en esas jugadas. Efectivamente. Qué dominio del juego. Por eso volvemos a repetir. Mike Hansen, el hombre que está hoy de paisano en el banquillo, decía que el jugador más determinante que ha visto en su vida era Chris Jackson. Eso es un tapón, pero falta de Bernell Singleton, que es una pena. No, de Sims, perdón. Yo he recordado, Antonio, a Hank Gathers. Claro, es que el de las jugador imágenes... que 3 meses después apenas de este partido perdería la vida
En la cancha de baloncesto, además. Sí, sí. Era en las semifinales de la West Coast Conference. Fíjate qué canasta. Sí. Ante la Universidad de Portland. Es verdad. Hank Gathers, que formaba con Bo Kimble, otra pareja mítica. Pero mítica. En la Universidad de Loyola Marymount. Los que dos era, rozando los 30 puntos de media. Sí, sí, estamos diciendo que era un vendaval ofensivo. Nevada de Las Vegas, pues Loyola Marymount, ¿qué decir de aquella Loyola universidad? Tenía una filosofía que por eso luego ficharon a su entrenador, Paul Westhead, que era el de la filosofía, claro. Lo trasladaron a la NBA con Denver Nuggets, pero en Denver Nuggets no funcionó. Pero tenía una máxima, que ya lo hemos dicho aquí en algún partido de estos históricos, que él decía a los jugadores: yo os dejo hacer lo que queráis los primeros 7 segundos de cada jugada. A partir de ahí ya mando yo. Pero los primeros 7 segundos, si tiráis, me parece estupendo. No, pues medianamente claro, pero podéis hacer lo que queráis. Entonces las posesiones duraban eso, 7, 8 segundos, no más. Y por eso lee el marcador en segunda ronda que tuvieron frente, lo tenemos por ahí, creo, frente a la Universidad de Michigan, que eran los vigentes campeones. Bueno, este partido... Sí, además... Ahora otra canasta ahora de este señor, de Williamson. El partido está realmente trepidante. Pues ese Louisiana State fue increíble. Perdón, Loyola Marymount. Sí, 149-115 segunda ronda. 149, señores. El récord de toda la historia del baloncesto universitario. 149 fase puntos. Final, sí. En fases finales, en el torneo final. Porque este año Kansas le endosó a Kentucky 150 puntos en un partido. Al pobre Pitino que acaba de llegar a Kentucky con las sanciones. Pues aquella Universidad de Loyola Marymount superó los 100 puntos en 28 de los 32 partidos que disputaron. Sí. Era un auténtico espectáculo. Kimble y Gathers. Gathers aquel año promedió 32 puntos y 13 rebotes por partido. Un jugador, desde luego, llamado a marcar una época. Fíjate qué triple de Jackson. Impresionante. Y fíjate que vendavales, que ya están por delante y fácil. Sí. Además, buen pase ahí. Qué maravilla. Es que además cayéndose con un hombre delante, qué facilidad, que estaba totalmente en vena Chris Jackson. Pues sí, lo había sido máximo rebotador y máximo anotador la pasada temporada, la 88-89 Hank Gathers. Y este año quería repetir, cosa que no había sucedido creo que nunca en la historia de la liga universitaria. Pues desgraciadamente, el 4 de marzo del 90, sí, en el partido contra la Universidad de Portland, semifinales de la West Coast Conference, como comentábamos, falleció de un infarto Hank Gathers. En la misma cancha. Estuvo 2 semanas de baja por problemas ya cardíacos, vasculares. Luego volvió, y en el partido en que volvió metió 44 puntos. Hank Gathers. Sí, señor. Pero luego, eso, recuerda la imagen. Alley-oop, la machaca, y cuando baja a defender, de repente se cae desploma al suelo. Se veían las piernas que le dan convulsiones. Y ahí se quedó el amigo Hank Gathers. Sí, dejando desolado a su íntimo amigo, Bo Kimble, pues que luego le homenajeó a Antonio de una forma mítica, conocida ya por todos los aficionados al baloncesto, que tiraba los tiros libres. Bueno, Hank Gathers tenía muchos problemas con los tiros libres. Su único defecto, se puede decir, en el juego, prácticamente. Y le había sugerido su entrenador que probara con la izquierda los tiros libres. Porque era porque era empezar a ejecutar una mecánica de forma correcta, totalmente. Entonces, empezar de cero con la mecánica. Y él lo hacía así, y bueno, y Bo Kimble, pues... Sí, entonces Bo Kimble lo que hizo después de la muerte de Hank Gathers, lo homenajeó tirando el primer tiro libre que lanzaba en cada partido, lo tiraba con la mano izquierda. Sí, durante la fase final de... Sí. Y además, cuando ocurría, el pabellón se quedaba en silencio, todo el mundo sobrecogido. Sí, normal. Con aquel homenaje de Bo Kimble. Y además, curiosamente, anotó los 4 tiros libres que lanzó con la mano izquierda, los metió. El último fue precisamente frente a este equipo, a Nevada Las Vegas. Sí, que luego, claro, fueron a correr Loyola Marymount, que era el único estilo que él conocía, y además eran muy inferiores físicamente, técnicamente, todo respecto al equipo de Nevada Las Vegas, y fueron a correr en ese partido, y Nevada Las Vegas sabía correr mejor que nadie, y el marcador de aquel partido fue 131-101 en aquella final regional. Fíjense. Se acababa el sueño de Loyola Marymount. Sí. Ese partido, por cierto, bueno, este año hemos empezado con este maratón por primer año. Si esperamos continuarlo para próximas temporadas, ese partido prometemos ya desde aquí que lo vamos a emitir aquí en esta casa. Auténtico homenaje al baloncesto ofensivo. Sí, señor. Y también como homenaje a Hank Gathers, ¿por qué no, Antonio? Sí, señor, porque se lo merecía. Larry Johnson. Pocos espacios, sobre todo con Shaquille O'Neal y Stanley Roberts, muy pocos espacios, hay que mover ese balón. Media vuelta de Butler, que no entró. Qué rebote de Greg Anthony. Greg Anthony, que era otro hombre con problemas también, pero luego, mira, luego salió muy bien después de su carrera profesional en New York Knicks, en Vancouver Grizzlies, no recuerdo en algún otro equipo. Y ahora, lo dicho, ahora está muy bien como comentarista televisivo.
En Seattle, ya al final, Seattle, Portland, Chicago, Milwaukee. Fíjate la cantidad de equipos. En Portland, es verdad, era el base reserva de Damon Stoudemire en aquel Super Portland que forzó 7 partidos a Lakers en el 2000. Bueno, y también Greg Anthony, también podemos recordar algo malo, ¿no? Aquel puñetazo que le metió a Kevin Johnson en un partido. Sí, señor. Mira Roberts. Y el abrazo con Shaquille O'Neal. Dos muy buenos amigos. Sí. Ya lo hemos dicho, Shaquille O'Neal siempre recuerda lo que aprendió al lado de Stanley Roberts jugando en la zona. Siempre. Y ahora está muy rehabilitado porque estuvo realmente con muchos problemas con las drogas, muy enganchado. De hecho, fue encarcelado, entró en prisión porque le arrestó un policía en Houston con no sé cuántos gramos de cocaína, tenía una cantidad considerable. Y luego, bueno, de hecho lo entendía Stanley Roberts. Hizo muy buenas migas, de hecho iba a visitarle, el policía que le detuvo iba a visitarle a la prisión. Y llegó a confesar ese policía y dice, si yo llego a conocer el tipo de persona que era este señor, quizá no lo hubiera arrestado. Hombre, eso es un poco también fantasear, pero porque le tenía que arrestar de cualquier manera, de cualquier forma. Pero que tuvo una muy buena relación con él. Le ayudaron, luego hubo gente, otro jugador también histórico de 2-13 que estuvo en Memphis State, William Bedford, ya rehabilitado, que también tuvo muchos problemas con las drogas y por eso no tuvo buena carrera profesional. Le llamó un día cuando estaba en el más oscuro de los pozos, diciéndole, oye, mira, soy Big Will y si hace falta te apoyo en lo que sea porque sé lo que es esto. Y alley-oop precioso para Shaquille O'Neal. Y ahora parece que está bastante rehabilitado, aunque luego contaremos eso, la historia de esa casa que prometió a su madre y que nunca acabó. Bueno, además también tuvo problemas Roberts con las madres de sus hijos. Bueno, sí. También tiene 4 hijos, que se sepa, Stanley Roberts. Con 3 madres, creo, distintas. Y además también tuvo problemas porque amenazó a la madre de los hijos, tuvo demandas por impago de alimentos. Claro, eso ocurría, claro, pero es que no tenía un duro. Bueno, ahora está Shaquille O'Neal imponiéndose como debía imponerse ahora el juego interior de Louisiana State. Este era un proyecto, se habló muchísimo, cuando lo reclutó Dale Brown se habló muchísimo de Shaquille O'Neal este año. Lo que ocurre es que al caer en segunda ronda, yo francamente tenía la esperanza de verle, lo que pasa a Maciej Krzyzewski no tomó esa decisión, de verlo en el Mundial de España, en el Mundial de Argentina 90, que lo reclutara para la selección de Estados Unidos. No lo hizo así. Tampoco, y esto sí que es un poco, yo creo que herido, un poco ahí creo fue bastante demasiado orgulloso, ¿no? Krzyzewski no reclutó a ninguno de los jugadores de Abada Las Vegas, de los 3 grandes, de Anthony, Larry Johnson y Stacey Hoffman, buen palmera de Stanley Roberts además, no reclutó a ninguno para esa selección estadounidense. Se quedó con sus buenos chicos de Duke y con algún otro muy buen jugador también. Pero con estos no. ¡Qué tapón de Roberts! ¡Qué tapón de Roberts! 2 consecutivos. Excepcional el papel que está haciendo ahora Stanley Roberts y los pibos de Louisiana State en general. Mulder, que no conseguía la canasta. Luego rebote y contragolpe. Jackson en carrera. Toma. Si es que... Increíble qué partido. A lo Petrovic, de verdad. Es espectacular. Canastas en carrera, parándose a 4 o 5 metros. Mira, infalible. Fíjense qué marcador. Bueno, el ritmo de partido es increíble. Auténtico festival de baloncesto ofensivo que estamos viendo. Pues mire, pues señores, los grandes equipos universitarios en Estados Unidos hacían esto. Esto no es un partido aislado, se lo juramos de verdad. Partidos de estos esta temporada vimos a puñados. Y vuelvo a repetir, porque también lo dije, en España de liga regular tuvimos ocasión de ver algunos partidos. Porque otro, este ya no. Pero Shaquille O'Neal sí, para adentro. Bueno, y Antonio, comentabas antes que Larry Johnson no estuvo en aquel Mundial del 90 porque no lo convocaron, pero sí estuvo en el 87 en aquel Mundial Junior. Sí, señor. Mítico, que sí, ganó señor. Yugoslavia. En Bormio, en Italia. Sí, señor. Con aquel equipo de Yugoslavia, con Kukoc, Djordjevic, Radja, Divac, que además Yugoslavia ganó a Estados Unidos 2 veces. Sobre todo el primero fue partido, mítico. 11 triples, 11 de Toni Kukoc. 11 de 12, 11 de 11, 11 de 11. Toni Kukoc en triples. En fin, qué tiempos, Antonio. Oh, con Djordjevic. Bueno, que Djordjevic era el base reserva de Nebojša Ilić, que era el base titular. Con Vlade Divac, que ya había jugado el Eurobasket Senior aquel verano. Con Dino Radja, que también había jugado el Eurobasket Senior. Con Toni Kukoc, que también había jugado el Senior. Con el esloveno Teoman Alibegovic también. Bueno, pero Estados Unidos tenía a Larry Johnson, tenía a Kevin Pritchard, tenía a Stacey Hoffman, tenía a Lionel Simmons, la gran estrella este año de la SAL, tenía a Scott Williams, a Gary Payton era el base titular, sí señor, y Dwayne Silsius también estaba en aquel equipo. Era un equipo increíble de Estados Unidos, pero que vamos, que Yugoslavia se los pasó por la piedra. Bueno. Yugoslavia en las 2 ocasiones, y el primero fue increíble de verdad, en un pabellón
pequeñísimo al norte de Italia, en Bormio, pero eso fue un mundial mítico. Sí, aquí son 11 triples de Kukoc. Qué grande era Toni Kukoc. Increíble, aquella pantera rosa. Estos partidos, Antonio, nos invitan siempre a esos ejercicios de nostalgia que tanto nos gustan. Porque fueron años dorados donde se veía que el baloncesto, con gente joven como esta que estamos viendo, con gente joven como aquella Yugoslavia, iba a cambiar, también iba a dar un salto cualitativo más incluso. Sí, empezaba a avisar ya el baloncesto europeo, ¿eh? Sí, no, ya llevaba avisando tiempo, pero ya sí, ahora pero con más ya motivo. de que iba a caer el imperio alguna vez, perdió. el dominio de los estadounidenses. Mira Dale Brown, encantado después de esta primera mitad. Bueno, pues aquí termina, llegamos al descanso de este partido. Veremos dentro de unos minutos la segunda mitad de este auténtico partidazo, de esta joya del baloncesto universitario. Esto es la NBA. Solo tienes una regla: amar el baloncesto sobre todas las cosas. I'm a fan of basketball, man. Darlo todo a cada instante. Esa es la diferencia entre perder y ganar. Entre estar dentro o estar fuera. Porque en la NBA, si quieres ser una estrella, primero tienes que aprender a volar. NBA, aprende a volar en Canal Plus. Bueno, estamos ya de vuelta en este partidazo año 90 entre las universidades de Nevada, Las Vegas y Louisiana State, los Fighting Tigers. Sí, ahí perdió el balón Shaquille O'Neal. El mote de Nevada, Las Vegas, los Running Rebels. Sí, señor, y con motivo, Sí, porque bien estos puesto, corrían los de running. verdad, Nevada, Las Vegas. Tenía muy buenos equipos siempre Jerry Tarkanian. Vuelvo a repetir, lo de las notas, los que se graduaran le da un poco igual, pero que ahí Moses Curry falló. Pero bueno, eso también ocurría en muchas universidades. Y esto ocurría también en Louisiana State y ocurría en muchos. Pues el caso de Anderson Hunt que comentamos. Anderson Hunt, pues sí que dio el salto precipitado cuando llevaba 2 o 3 años, creo, en la universidad, en el verano del 91, porque se fueron todos sus amigos, se fue Larry Johnson. Que otra cosa que no hemos dicho, creo que era la primera vez en la historia de un draft donde 3 hombres de una misma universidad entraban entre los 10 primeros. Hoffman, Larry Johnson y Greg Anthony entraron entre los 10 primeros de aquel draft del 91. Y claro, Anderson Hunt se veía solo y decía Tarkanian, le intentó convencer: quédate, que voy a formar el equipo en torno a ti, pero no le hizo caso. Y bueno, y hoy día es cocinero en una hamburguesería, Anderson Hunt. Efectivamente. Larry Johnson fue el número 1, Hoffman el número 9, sí, señor. Y Anthony el 12 fue. El 12, no, pues entre los 15 primeros, sí. Pero no entre los 10, entre los 15 primeros. En un draft buenísimo, Sí, donde sí, el número 2 nombres. fue el base de Nevada, Las Vegas, Kenny Anderson. El número 3, la superestrella de Syracuse, Billy Owens. El número 4 fue Mutombo, que luego estuvo a punto de ser rookie del año. Lo que pasa es que al final acabó agotado el hombre. Y que fue también Larry formaba otras Johnson. torres gemelas, también Mutombo. Las torres gemelas del baloncesto universitario eran este año Dikembe Mutombo y Alonso Mourning. Efectivamente. Luke Longley fue número 7. Bueno, eso ya fue un error tremendo. Mark Macon, número 8 sí, en Temple. En New Mexico pensaban que era algo y fue un error tremendo. Lo eligió Minnesota Timberwolves, porque Minnesota el año anterior, este año el draft también metió la pata, pero de forma gravísima, porque buscaban hombres altos de forma desesperada. Y este año eligieron en un número muy alto, no recuerdo, al pívot de Louisville, Felton Spencer, que no hizo absolutamente nada. Entonces luego ya, pues al año siguiente buscaron otro pívot que era Luke Longley. Y Mark Macon, que era una superestrella en Temple, pues también fue de los primeros. Espectacular también. Ormond. Hablamos del año 91, claro. Brian Williams, el pívot de la Universidad de Arizona también. Y uno de los últimos de primera ronda de la Universidad de Colorado fue nada más y nada menos que Sean Mandiver. Sí. Que era un pívot con unos movimientos, bueno, luego ya lo vimos, con una pierna también los hacía aquí en España. Sean Mandiver. Pero muchos. Víctor Alexander también de Oklahoma State, que era un pívot tremendo. Rick Foss, que lo eligió Boston Celtics de North Carolina. Pero este año 90, el número 2 fue el mejor jugador creo que fue este año, triple Larry Johnson, que también metía triples. El mejor jugador este año, quiero recordar, que no estuvo en este torneo final, de Oregon State, Gary Payton.
y fue el número 2 de este draft del año 90, cuyo número 1 era, pues, quizá el mejor jugador que había este año junto a Peyton, que era nada más y nada menos que Derrick Coleman, al que después de la historia con Danny Ferry, que no quería ir a los Clippers, que fue el equipo que lo eligió en el draft y se fue al Inés Ayero Roma, Derrick Coleman, que lo eligió los Nets y no le daban la cantidad de dinero que él quería, quiso hacer lo mismo, forzó lo mismo, y ante la lesión de Sabonis aquí en España en el Fórum Filatélico Valladolid en la temporada 90-91, que fueron 2 meses de lesión, lo tanteó Gonzalo, el presidente del Fórum, a Derrick Coleman para que jugara esos 2 meses. Luego no cuajó aquella negociación, pero sí hubo un intento de negociación para que viniera a España Derrick Coleman. Otra bestia también de la naturaleza, Derrick Coleman. Un pasador y un jugador excepcional. Sí. Cayó eliminado en semifinales regionales ante Minnesota, sí, ante la Universidad de Minnesota. Shaquille. Ay, no. Pero sí Stanley Roberts, que vino mucho más pesado a España. Sus carreras en la casa de campo para bajar peso eran históricas. En el Madrid de Wayne Bravender. Sí. Que no acabó la temporada, Bravender como entrenador. No es verdad. Jo, fíjate, y luego lo sustituyó Ignacio Pinedo, que falleció en el partido de ida aquí en Madrid. Le dio un infarto en la final de la Cora frente a la Claire Cantú. Luego lo tomó el equipo, ¿quién era? Su asistente, González Jareño creo que fue. El Madrid no salió bien, no ganó ningún título, perdió en cuartos de final contra el Tau, bueno, el Atlético de Taugueres. Y Stanley Roberts acabó fuera del equipo. Sí. Qué temporada. Después de 13 puntos, 7 rebotes, y está poniendo el partido. Qué bien Larry Johnson, de verdad, qué inteligente y qué gran pase para Moses Scarry. Es que con rectificados da igual, lanza Chris Jackson sin ningún problema. No. Y Moses Scarry que sí. Scarry, sí, después del rebote defensivo tras fallo de Hunt. Y otra vez el público empieza a animar, porque 2 canastas consecutivas que ha recibido de Nevada Las Vegas. Penetración muy forzada de Williamson. El rebote no entra. Ahora lanzamiento de alley-oop para Moses Scarry, que llegó al tapón Stanley Roberts. Sí, señor. Que luego, de las sanciones que luego coleó la universidad, sobre todo en tiempos de este entrenador de Dale Brown, fíjate qué manejo de balón. Lo que ha hecho. La sufrió luego John Brady, el actual entrenador. Y de 3, qué pena. Pero la gente estaba ya como loca, mira, y robo de balón. Era impresionante este jugador, que no sabían cómo atajar esa enfermedad, ese síndrome de Tourette. Mira, esa señora que veíamos detrás, es la esposa de Jerry Tarkanian, ahí lo tenemos, que lo pasaba fatal en los partidos, pero fatal lo pasaba la buena mujer. Ahora, el verdadero duelo, porque al igual que tú decías que a Duke le ganaron en la final por 30, el verdadero duelo en la final, fue en semifinales ante Georgia Tech, que era el único equipo que veíamos que era capaz de poder ganar el Lethal Weapon 3 a este equipo de Nevada Las Vegas. No fue así, pero el marcador fue ajustadísimo, 90-81. Al final se fue, pero fue un partido también trepidante de Final Four, y era un poco la verdadera final, parecía que era la verdadera final. El equipo que había eliminado Louisiana State en segunda ronda, sí señor. En segunda ronda. Sí, por solo 3 puntos. Les volvieron locos, sí, pero el perímetro les volvieron locos. Aquel día Dennis Scott y sobre todo Kenny Anderson les volvieron locos a los hombres exteriores de Louisiana State, que no tenían mucha, exceptuando a Chris Jackson, no tenía una calidad este señor. Ahora que va a lanzar tiro libre, Williamson no tenía una calidad como la que tenía aquel equipo. Bueno, también el equipo de las Torres Gemelas de Georgetown, que también iba para hacer mucho el torneo final universitario, porque el base de aquel equipo era otro que estuvo en España, Mark Tillman, que jugó en León en la 92-93. Pero no era un base para repartir juego para ellos dos, era muy anotador Mark Tillman, era un poco parecido a Anderson Hunt, un anotador nato, pero no un base puro. Y por eso cayeron, en segunda ronda cayeron ante la Universidad de Xavier, con Derek Strong, con Tyron Hill y con Aaron Williams, de primer año de banquillo. Vuelve Sims a cancha, se sienta Bernal Singleton. Scooter se escapa el balón, lo recuperó. Y al final lo perdió. Otra vez.
Ahí tenemos a Chris Jackson. Lanzamiento muy pasado. El bote fue para Johnson. David Butler ahora, el pivot. Muy taponador, muy buen taponador era este David Butler, Larry Johnson intentando sacar siempre, jugando como 4 a Shaquille O'Neal, en la zona, para luego esto. Qué tapón de Shaquille O'Neal, qué tapón de Shaquille O'Neal. Es que era tremendamente grande. Que luego Shaquille O'Neal no llegó a nada grande, que creo que cayó siempre en segundas rondas. El último año, que era un año bueno para Louisiana State, cayó en segunda ronda ante la Universidad de Indiana, la disciplina de una gran Indiana que llegó a la Final Four. Luego cayó en semifinales ante Duke, pues le superó en el último partido del tercer año ya de Shaquille O'Neal, que ya dijo que ya bastaba y que dio el paso a la NBA. Pero vamos, que dejó su impronta y su tremenda clase y su récord de tapones, creo, Shaquille O'Neal en la Universidad de Louisiana State. Sí, promediaba 5 tapones por partido. No, que han pitado. En su tercer año. No son pasos, hombre, no son pasos. En su último año en la Universidad Shaquille O'Neal, 24 puntos por partido, con un 61% en tiros de campo. Era el líder de la liga en ese apartado. 5 tapones por partido y 14 rebotes. Fantástico el alley-oop. Maravilloso para David Butler. Llegó tarde, creo que fue Shaquille O'Neal. Espectacular. Vamos a ver si tenemos ocasión de ver la repetición. El pase medidísimo de Greg Anthony. No, fue Bernard Singleton, perdón, el que llegó tarde. Y muy buen mate. Es que había grandes jugadores. Esta jugada la veíamos mucho en la Universidad de Missouri, donde tenían un base también muy anotador y daba estos pases también muy buenos, que era Anthony Piller. Y el pivot que las anotaba era Duff Smith, el pivot que luego estuvo en Dallas Mavericks, que jugó el Mundial de Argentina 90 también, como pivot de reserva. Esta jugada la hacían muy habitualmente. Es que había muy buenos equipos. Elliot Perry, un gran base de un 80, Memphis State. North Carolina tenía un equipo muy disciplinado, con Rick Foss y Scott Williams como estrellas, y Pete Chilcutt también estaba. Georgetown, ya lo hemos dicho, con Dikembe Mutombo y Alonso Morin. Era fija. La falló. A ver qué se inventa Jackson. No pudo tirar. Pero bien ahora. Hasta. De Bernard Singleton. Syracuse, Billy Owens, Derrick Coleman. Otro que se llamaba Stephen Johnson, también, que era un muy buen escolta. O sea, había, pero verdaderos equipazos había este año. Fíjate, es que anotaba todas. Anderson Hahn era un tirador impresionante. Las anotaba todas. Pero de verdad, la lacra aquella, o sea, eso le marcó. Su carrera, esos últimos minutos del año siguiente, Final Four, perder en semifinales le marcó. Es que, bueno, ¿para qué vamos a seguir comentando las canastas de Chris Jackson? Efectivamente, es que de la gloria al fracaso hay apenas un tiro. Como ha leído el propio Michael Jordan comentaba, bueno, Jordan fue el hombre que le dio el título al North Carolina con esa canasta. Sí. En la final contra Georgetown hace ya 25 años. 25 años este año, precisamente. Se cumple precisamente este mes, en el mes de marzo. Comentaba Michael Jordan que él, si hubiera fallado quizá aquel tiro, a lo mejor habría acabado trabajando en una estación de servicio, poniendo gasolina. Bueno, decía él. Dice eso, pero vamos. Aunque hubiera fallado ese tiro, daba igual. Quita. El señor Jordan. Pero que, bueno, que él tuvo sus malos minutos, pero el gran problema es que no era un base. Y con esa estatura no podías jugar en la NBA. Pero sí podía haber jugado en Europa. Qué buena mano tenía 4 o 5 metros de David Butler. Y bueno, no hemos hablado de luego los otros dos equipos que llegaron a Final Four, que era Arkansas, que tenía un equipo fantástico con el dúo Mayday, con Lee Mayberry y Todd Day, con Oliver Middle como pivot. Y luego un jugador que estuvo muchos años en Francia, Lindsey Howell, también como alero. Bueno en rebote y buena canasta. Y por supuesto Duke, que pensaban que no iba a hacer nada este año por la baja de Danny Ferry del año anterior, pero que, amigo, cuando el pívot aquel reserva que tenían, Christian Leitner, se erigió como la estrella, pero una de las estrellas de la nación, y fue el martillo pilón que
derrotó al año siguiente a este equipo Nevada Las Vegas, que aquí le vemos cómo sigue anotando Anderson Hunt. Christian Lehner, que anotó una canasta en final regional increíble, pero increíble, ante la Universidad de Connecticut en final regional. Otro gran equipo, Connecticut. Bueno, Sims anotando también de fuera. Bueno, de hecho las actuaciones de Lehner le valieron para ser el invitado estelar en aquel Dream Team. Dream Team, es verdad. Christian Lehner. Y ya estuvo en aquel Mundial de Argentina 90, él ya estuvo. Igual que en La Habana, en los Panamericanos de La Habana 91, estaba dentro. Bueno, pues no. Pero sí, eso sí que acabó, eso sí se lo llevó. Y en el Mundial de Argentina 90, falta. Y no se llevó Sisevsky, fue el último descarte. Su base titular, que era freshman, que era Bobby Harley. Que de Bobby Harley, ya ahora creo que he tenido ocasión de ver en esta maratón lo gran base que era en el partido que les hemos emitido frente a la Universidad de California, que fue un poco ese encuentro, el descubrimiento, pues sí, yo creo un poco el descubrimiento para toda la nación de un base extraordinario freshman que se llamaba Jason Kidd en California. Se enfrentó a este Bobby Harley, que hizo un partido increíble, pero que no pudieron hacer nada, ni Grant Hill ni Bobby Harley, ante aquel equipo de los Golden Bears de California. Sí, pero el año siguiente ya Grant Hill sí fue decisivo. Sí, y la pena fue el esguince de tobillo en la final frente a Arkansas, pero les llevó casi él solo a la final, sí. Porque tenía un equipo muy flojito, con Jeff Capel, con Chris Collins, con Cherokee Parks. No era nada aquel equipo de Duke, pero este Grant Hill hacía todo, amigo, hacía todo. Sí. Y sobre todo para llegar ahí tuvo que secar a la ametralladora de la nación en final regional, que era el perro, el Big Dog, Glenn Robinson. Le secó con Purdue en una final regional memorable. Bueno, de momento tiempo muerto. Y gana los... fíjense qué marcador. Y faltan 12 minutos todavía. Sí, viendo las evoluciones en sus años jóvenes de hombres como Larry Johnson, como Shaquille O'Neal, como Chris Jackson o como Stanley Roberts. Qué bonito es, Antonio, ver estos partidos universitarios. Año 90. Entre dos auténticos equipazos. A ver el balón en el perímetro. El triple que no entró. El rebote era para Butler. Lo peleaba. La final va a ser para Nevada Las Vegas. Bueno, pues qué va. Bueno, por decir ya que no hemos acabado aquel comentario de Stanley Roberts de la vivienda no acabada de su madre. Una vivienda que en total iba a costar $1 millón después de haber estado viviendo en lo que eran iba a decir tranvías, ¿no? Los trailers estos tan enormes. Pues quería hacer una casa de la que su madre se sintiera orgullosa de su hijo. Y con la cantidad de dinero que se pulió él, sobre todo sus amigos, pues al final no pudo acabarla y parece algo fantasmagórico. Está en mitad de ninguna parte y está inacabada y sigue inacabada. Sí, lleva 20 años inacabada esa vivienda. Bueno, 20 años no, un poco menos, pero... Y ahí está. Y su madre pues siguiendo viviendo en sitios mucho más humildes. Realmente él se compró una mansión, se alquiló una mansión en Los Ángeles cuando jugó los Clippers, Stanley Roberts. Y ahí vemos buen pase interior para Shaquille O'Neal, buena paciencia ahora y buena circulación de balón. Y a los 5 meses ya había conviviendo en esa mansión tan enorme pues como 75 amigos, en teoría amigos, entre comillas. Bueno, era tal la intimidad que ya tenía, que no era ninguna, que se alquiló un pequeño pisito en un sitio donde, ¿cómo se llama? Donde le encanta veranear a Phil Jackson. No recuerdo cómo se llama. Igual, la costa californiana. Se compró un pequeño apartamento, ahí está Stanley Roberts, para poder tener intimidad, ya dando por perdida su mansión. Tiene delito. Bueno, pasada la semana ya había 5 amigos con copias de las llaves también de ese pequeño apartamento. O sea, es que de verdad un muñeco roto que jugaron con él, pues toda la mala gente de la que se rodeó. Una lástima la carrera de Stanley Roberts. Marina del Rey. Ahí donde tiene el apartamento, en Marina del Rey, en California. Se me iluminó la bombillita.
Larry Johnson. Eso, bueno, falta, pero... No pudo ahí atravesar el muro de O'Neal. Pero de Randy Dibal, no de Shaquille O'Neal, posiblemente. Aunque se ríe O'Neal. Qué cara de niño tenía Shaquille O'Neal. La envergadura de este señor era impresionante. Bueno, era y es que... La NBA necesita personajes como esto, aunque sea uno cada 20 años. Como Shaquille O'Neal. Mira cómo, bueno, qué paliza le endosó la Universidad de Minnesota a Indiana en una Big Ten que era durísima. La Big Ten, otro gran equipo que había la Big Ten, que coronaba y mandaba, era Illinois. Illinois, que tenía un base magnífico, como era Kendall Gill. Mira, está la esposa de Tarkanian, pasándolo ya lo vemos fatal. Donde ya se había ido Nick Anderson a la NBA, creo recordar, pero que sí tenía un ídolo de las calles de Chicago, de los playgrounds de Chicago, que tampoco lo hizo nada en profesionales, que se llamaba Marcus Liberty, pero un auténtico ídolo de la calle en el área de Chicago, en la ciudad de Chicago, vaya. Pasos, sí señor. Bueno, el Louisiana State, Antonio, las exhibiciones continuadas de Chris Jackson hacía que la gente se acordara mucho de otras exhibiciones que había dado años antes, 20 años antes, Pete Maravich. Es que, claro, es normal. Es que por eso comparaban un poco a Chris Jackson. Decían, había una portada en Sports Illustrated que decía, él es Pistol, porque realmente era un poco, se parecía, porque lo de Pistol Pete Maravich fue algo increíble. Sí, Maravich promedió 44 puntos. Promedio. 44 4 puntos. años universitario, 44 de media. Era Dybala ahí dándole instrucciones. Que era increíble, es que está todo el día con un balón de baloncesto, mamó baloncesto, puesto que su padre fue entrenador, Pistol Pete Maravich. Y bueno, hay una anécdota que dicen que incluso él se ponía. Lo que pasa, yo no entiendo tampoco si armaría mucho ruido o no sé si molestaría. Pero Pistol Pete Maravich, hay una anécdota que dicen que se ponía cuando iba al cine al lado del pasillo siempre. ¿Para qué? Para poder seguir botando el balón. O sea, que es que era de locos, era todo el día con un balón de baloncesto, pero iba a clase con el balón, venía a clase con el balón, era todo. El gran Triple de Chris Jackson. Fallecido cuando apenas tenía 40 años, sí. Jugando un partido, un 3-3. ¿Cómo pudo jugar tantos años con tan solo una arteria coronaria? Bueno, y luego también con sus rodillas de cristal, porque sí, tuvo muchos problemas en las rodillas, Pete Maravich. Jugador inolvidable. Inolvidable, buen robo. Ahora hay una intensidad en el partido tremenda. Mira, ahora otra vez perdieron el balón con Anderson Hunt. Encaramándose ante Roberts. ¡Qué tapón de Roberts! El partido está ahora precioso, con una intensidad espléndida. Fíjate los aficionados. Este es el ambiente que se respira en un pabellón de cualquier universidad. Porque está, fíjate, empate a 79. Es que era de los gallitos. Y el caso es que tampoco inicialmente era de los más grandes. En Nevada, Las Vegas, en los top iniciales, los rankings iniciales, porque tampoco se conocía mucho. Sí, era el mejor jugador de Junior College, pero tampoco quería decir eso mucho de cara a esos rankings, el hecho de que estuviera Larry Johnson. Pero claro, ya vieron lo que era. Sí, estamos unos meses antes de que consiguiera al final el título la Universidad de Nevada, Las Vegas. Sí, repite, está bien decirlo. Este es el equipo campeón de esa temporada. Williamson, adentro de 3, 2 triples consecutivos. Anteriormente Chris Jackson, ahora este de Williamson, de Morris Williamson. Y el marcador, pues ya lo vemos. Y siguen con la zona. Hunt. No, pero qué buen rebote de Moses Scarry. Y cómo le robó ahí el balón a Stanley Roberts. Jerry Tarkanian. Tark the Shark, el entrenador de origen armenio. Es verdad, sí. Nació en Estados Unidos, sus padres fueron inmigrantes. De hecho, como le apodaban el Shark, el tiburón, pues tienen... bueno, otro triple está lanzado ahora, y estos son triples decisivos, de Louisiana State. Fíjate cómo la esposa de Tarkanian sufre. De hecho, colgado en el techo del pabellón del Thomas & Mack Center por aquel entonces, ahora ya Tarkanian Center, había colgado un tiburón hecho, pues no sé,
cartón piedra o algo así, un tiburón muy bien hecho con una toalla en la boca, que tiene la toalla ahora en la mano, pero no vamos a ver la imagen. A ver si la muela la va a morder. Por favor, muerde la toalla, Tarkanian. Ahí lo tenemos. Y eran toallas, volvemos a repetir, tibias que él pedía, las tenía debajo, se las iba reponiendo el asistente, las iba calentando y las iba reponiendo constantemente. Tarkanian, que también tuvo su lado oscuro, tuvo muchas acusaciones, como ya hemos comentado, sí, de, en fin, de acciones ilegales para, sobre todo, reclutar jugadores. Sí, sí. Estuvo vigilado durante mucho tiempo. Pues 13 años, creo recordar. Sí. Vigilaban todos sus movimientos. Bueno, 13 años de juicios, que de antes ya estarían. Y siempre se defendía. Y al final resultó absuelto. Al final sin cargos, efectivamente. Sí. 3 segundos. Sí. Pues al final sin cargos, es verdad. Aquí lo tienes. Luego, posteriormente, fichó por San Antonio Spurs en un periplo bastante triste, o sea, bastante desgraciado a nivel deportivo para él. No hizo nada con los Spurs de San Antonio. Y le sustituyó el que había quedado campeón con Villanova en el 85, Rolly Massimino. La estrella de Rolly Massimino fue J.R. Ryder. Otro cabeza rota, otro muñeco roto, J.R. Ryder, o Isaiah Ryder, como luego se llamó en la NBA, que ganó el concurso de mates en la NBA en el año 94, en Minnesota, jugador de los Wolves. Y que bueno, pero aquel equipo ya era bastante más flojo, ya no hizo apenas nada Rolly Massimino con aquel equipo de Nevada Las Vegas. Es otro jugador que también pasó por la cárcel, Isaiah Ryder. Sí, señor. Y además, relativamente hace bien poco. Este partido lo estamos comentando en, bueno, de las fechas que estamos, marzo del 2007, pues hace bien poco. Y creo que está ahora en prisión actualmente. Vale la canasta, qué gran rebote, buena canasta de Shaquille O'Neal. En 3 años aprendió muchas cosas Shaquille O'Neal. Y de hecho luego coincidió, no coincidió con Stanley Roberts en Orlando. Cuando llegó él, se fue a la NBA, se fue Stanley Roberts a los Clippers. Sí, no pudieron juntarse de nuevo. No pudieron. Los viejos amigos de la Universidad de Louisiana State. También en Orlando es que no lo pasó nada bien Stanley Roberts. Ya era un régimen disciplinario. Nunca nadie le entendió de sus entrenadores. Pues aquí las anotaba. Y los tiros libres. Y decía su entrenador, Dale Brown, que en el último partido suyo universitario, frente a la Universidad de Indiana, que ya lo hemos dicho, cayó en segunda ronda, él anotó 8 de 10 en tiros libres. Los tiros libres sí los anotaba con una mecánica más suave de la que, bueno, de lo que luego ha intentado inventar en la NBA. Triple de Hunt. Sí, señor. O sea, no tiene un porcentaje Moya, pero era buen porcentaje. Sims está haciendo mucho daño. No, goaltending. Creo que es verdad, estaba en el círculo del aro, aunque la gente ahí protesta, pero creo que tenía razón. Vamos a ver, repetida la acción, el palmeo. Pues yo lo veo bien, ¿eh? Bueno, estaba ahí un poco. Ahora que veo la repetición puedes tener razón, sí. No. Triple de Vice, que no entra el rebote Larry potente. Johnson. Eso bajaba. Shaquille intimidando, pero llegó tarde en el salto Shaquille O'Neal. En la ayuda y lo vemos. Sí, está empezando a bajar ya. Claramente. Manejo de balón de Chris Jackson. Quien ha movido el balón, Louisiana State. Está haciendo Sims muy buen trabajo en poste alto, muy buen trabajo. Y era un buen pase para Shaquille O'Neal, que ahí, amigo. Larry Johnson, el triple, que no entra. Butler, qué gran rebote. Otra vez acudiendo al rescate Butler. Y anotando. No, en verdad, desde ahí tenía una manita espléndida David Butler, espléndida. 5 minutos y el marcador igualadísimo. Sí, a 4 se situaba en ese momento. Falta de Vice. La Universidad de Nevada de Las Vegas. Ha parado bastante el flujo anotador de Chris Jackson, pero bueno, son los últimos minutos y ahora deciden los que tienen que decidir. Vamos a ver si entran en acción las estrellas de los dos equipos, de las dos universidades. Hay que fijarse obviamente en Chris Jackson, en Shaquille y en Larry Johnson. DeVal, bueno, sí. Randy DeVal. Triple de DeVal
para poner con 7 de ventaja a Louisiana State. La presión seguía la zona. Buen robo defensivo, el contragolpe de Louisiana State. Perfecta la jugada para la canasta de Morris Williamson. Y se va a Louisiana State. Fíjate cómo está el pabellón, fíjate cómo está el público, fíjate cómo está el equipo. Se va a Louisiana State y mira a Dale Brown. Es espectacular el ambiente que hay en las canchas universitarias. Es una cosa increíble. Increíble. Y ahí ya para salir en la tele, esos carteles. Me ha cambiado de ritmo. Y la canasta de Williamson para poner 9 arriba a Louisiana State. Se van a 9, amigo. A falta de 4:22 para el final. Que, luego, no solamente el buen pase, sino es que había hasta 4 jugadores ya llegando rápido al contragolpe. Y el que más mérito tiene, bueno, fíjate aquí Dale Brown, fue Shaquille O'Neal. Era un hombre intensísimo este Dale Brown en la cancha. A ver si remonta, si lo consigue. De O'Neal a Larry Johnson. Mira él pidiendo la alley-oop. Dale la alley-oop, hombre. Dale el pase de alley-oop. Ojo a Jackson, no puede lanzar. Está defendiendo muy bien Anderson Hunt, que eso sí era un gran defensor, ahora Chris Jackson. Y consigue la canasta Shaquille. Contragolpe de la Universidad Nevada de Las Vegas. Qué bien le ha hecho volar a O'Neal. Y lucha, sí. Vamos a ver para quién es la posesión. Muy buen tapón por detrás. Creo que ha sido de Randy DeVal. Está motivadísimo Shaquille O'Neal. Vamos a ver aquí la ayuda de Randy DeVal por detrás. No, pues fue de... ¿Qué demonios? Fue de Shaquille. Yo pensaba que fue de DeVal. Estaba falta el defensor. Taponazo de Shaquille O'Neal. Pues este equipo derrotó en semifinales regionales a la gran sorpresa de la competición en semifinales. Bueno, sí, lo que son octavos de final. Nevada Las Vegas eliminó a Ball State. Fue el equipo del estado de Indiana que más alto llegó. Y nadie fuera a pensar que Ball State llegara ahí tan alto. Pero tenían un alero interesante. Paris McCarty. ¡Ay, qué pena! De hecho, le ganó solo por 2 puntos. Sí, solo un partido durísimo. Decía, tenían un alero interesante, Paris McCarty, y otro alero que luego llegó a ser también muy interesante en el banquillo de Ball State, que se llamaba Chandler Thompson, que luego estuvo aquí la perorata de años en Estudiantes, en España. El amigo Thompson, que se marcó una alley-oop ante estos pipiolos. ¡Oh, qué alley-oop se marcó! Con falta personal. Sí, bueno, y luego... ¡Qué silueta tenía Stanley Roberts! Sí. Finísima. Sí... Es que se queja de la falta del empujón, puede ser de Stanley Roberts. En fin, un Thompson, ¿te acuerdas también, Antonio? Se acordará la afición de Estudiantes. Aquella canasta que falló contra el Real Madrid en el quinto partido. Sí, señor. Debajo del aro. De las semifinales. Lo tenía, parecía que hecho Estudiantes con aquella jugada en la Ciudad Deportiva Real Madrid. Y luego mira. Pero grandes años nos brindó Charles Thompson. Sí, unos grandes extranjeros que ha tenido Estudiantes. Ha tenido muy buenos jugadores estadounidenses. Thompson uno de ellos, claro, sin duda. Es que el otro que hacía pareja, que era Sean Mandiver, también era grande en este año en la universidad. En Colorado, volvemos a repetir. Lo que pasa es que ya en su siguiente año tuvo la gravísima lesión. No, 2 años antes, fue en su segundo año. La gravísima lesión en rodilla. Que él estuvo en Italia, no recuerdo qué equipo era, Mandiver. Y el primer equipo que estuvo en España, Sean Mandiver, era Bilbao. Cuando estaba en primera B, Bilbao. Oh. Eso es mamar baloncesto de bien pequeño, ¿eh? Sí, desde luego. Viene Hampton en la línea de tiros libres. Presiona toda cancha Nevada Las Vegas. Va a ser
Robo a punto de llegar. Es que le están haciendo una gran defensa, ¿eh? Muy buena defensa. Fíjate, no le deja ni a sol ni a sombra a Greg Anthony. Es así. ¡Qué tapón se ha llevado Shaquille de Butler! Falta sobre Chris Jackson, sí. ¡Qué tapón se ha llevado el amigo! Que no se llevaba muchos, pero mira, ya se dio un golpe en la cabeza. Este corte era, pero vamos, moda no. Fue una fiebre lo que hubo en Estados Unidos con este corte de pelo entre los hombres de raza negra. Bueno, y no de raza negra, porque por aquel entonces vaya falta que le ha hecho. Bueno, Mullin, por ejemplo, también llevó ese peinado. ¿Quién, perdón? Chris Mullin. Era una cosa más rara. Lo de Mullin era otra cosa mucho más rara. Lo de Mullin era más parecido al cantante Prodigy que otra cosa. Era una cosa muy rara de Chris Mullin. Bueno, lo digo por el cantante de rap que por aquel entonces vendía discos como churros, Vanilla Ice. Pelo liso, pero bueno, intentaba hacer algo parecido. Jackson con ese tiro libre se iba hasta los 33 puntos. Es que recordemos, Chris Jackson debutó, creo que fue ante la Universidad de Florida y anotó 53 puntos un año antes. Precipitado el triple, precipitado. Y aquí rebotes con la parejita Shaquille Stanley. Vaya hombre. Falta. Esa pérdida de balón de Shaquille. Pero el rebote en ataque está muy caro ahora para Nevada Las Vegas. Por eso no pueden fallar muchos tiros. Stanley Roberts. El exjugador, un año en el Real Madrid. Sí, bueno, que el Barcelona estuvo muy interesado, ¿no? Sí, cuando lo echaron a Roberts del Real Madrid, sí. Se rumoreó que mucho. Aito estaba interesado en él. Sí. Luego era un gran jugador. Pero él parece que prefería